Buenas tardes, día político por TSI, don Gilberto Ríos, dirigente de Libertad y Refundación. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por la invitación, Ramón. Siempre atentos a la coyuntura y alegres por todo lo que está pasando en el país. Perfecto. ¿Cómo está, abogado Fernando González? Saludos, Gilberto. Fernando, saludos, placer, hombre. Mucho igualmente. Yo no estoy alegre de lo que está pasando en el país. Gilberto sí lo está. ¿Por qué no está alegre usted? Hay inestabilidad en lo que es los entes electorales. De eso se goza Gilberto, ¿verdad? De la alegría de que en realidad no van a haber elecciones al día de hoy. Ahorita en la tarde se está dirimiendo el problema con respecto a lo que es el transporte. Hay muchos que le apuestan ahí. Hay 3 jinetes del apocalipsis que no quieren que haya elecciones. El presidente del Congreso Nacional, el representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral y el representante de Libre en el Tribunal Supremo, en el Tribunal de Justicia Electoral. De Justicia Electoral. Yo creo que en este caso no puedo estar alegre, igual como está Gilberto, porque sinceramente es preocupante lo que está pasando en el país. Bueno, explico mi alegría. Es que para los políticos, este es el momento, pues, ¿verdad?, de definirse, de organizar, de definir estrategia y todo. Como para los periodistas cuando hay una tragedia, ¿verdad?, es un buen momento porque hay que ir a cubrir, pero no es que sea, ¿verdad?, alegre todo lo que está ocurriendo. Hay un montón de elementos que obviamente preocupan, pero que yo creo que tenemos que estar tranquilos, Ramón, y que vamos a tener un buen proceso el 30 de noviembre. ¿Está en peligro? No, no hay ninguna posibilidad de que el proceso se agote. Y fíjense que yo incluso no lo voy a centrar, como decía aquí el abogado, tal vez en la dirigencia política, que pueden haber intereses, digamos, principalmente los manifiestos en los audios que escuchamos que están en poder de la Fiscalía y que ya se ha certificado su veracidad, sino porque el pueblo nos demostró el 9 de marzo que a pesar de las adversidades que puedan presentarse desde el punto de vista administrativo o del entorpecimiento intencionado del proceso de algunos sectores, el pueblo va a estar en las urnas votando y eso es lo que le va a dar el principal sustento al proceso electoral. Bueno, ¿y de dónde viene la OEA y dice que hay que garantizar la seguridad electoral en Honduras? ¿De dónde saca la Organización de Naciones Unidas que hay que garantizar el proceso electoral en Honduras? Y ya le voy a leer también otro documento que trascendió desde México, que también debe de garantizar elecciones en Honduras y evitar todos los peligros que en este momento hay, Gilberto. Sí, yo pienso que fue la misma, digamos, afrenta que le hicieron a Claudia Sheinbaum en México en un segundo mandato de Morena. Ahí está. Sí, la COPAL, ¿verdad? También es un organismo que nosotros hemos recibido aquí en Honduras, sí manifiesta preocupación, pero principalmente por las medidas que está tomando la oposición en este caso, ¿verdad?, que son las de sabotear el proceso, como lo escuchamos decir de boca de Cossette, y también del presidente del Partido Nacional de Honduras, ¿verdad?, que es Tomás Zambrano, el presidente de la bancada, perdón, que salía mencionado ahí, que también había un militar al que ya estaban implicando para una estrategia de sabotaje electoral. Pero no se queda atrás tampoco la preocupación que muestra Estados Unidos. Este es del club de los amigos, ¿verdad? Sin embargo, Estados Unidos, una potencia mundial que tiene también interés aquí en Honduras, manifiesta la problemática que está pasando. ¿Por qué? Porque están saboteando, como dicen los amigos de Libre, están torpedeando lo que es el proceso, los 3 jinetes del apocalipsis que antes dije. ¿Por qué? Porque saben que en las encuestas no van más allá, ¿verdad?, de un cuarto lugar y que en este sentido, inclusive ya hay voces de pasillo que pueden llegar a un arreglo, ¿verdad?, para poder llegar a tener de 43 a 45 diputados en el Congreso Nacional y así detener cualquier situación que pueda venir a posteriori. Yo creo que Honduras se merece lo mejor. Estamos a 17, 18 días de hacer una nueva historia. Así como en aquel momento el Fuera Jo dejó afuera las aspiraciones de Papi a la Orden, hoy el Fuera Familión va a dejar afuera las aspiraciones de Rixi Moncada. Sí, no se trata de copiar una campaña electoral que tuvo un éxito porque representaba un sentir, un clamor popular. Hoy tenemos otro momento histórico donde el bipartidismo se mira retraído, sin apoyo popular como fue su tradición, pero además tratando de encontrar alguna fuerza moral en las manifestaciones de Estados Unidos. Por Dios, ¿qué significó Estados Unidos en su política exterior para Centroamérica en los años 80? Bueno, la doctrina de seguridad nacional en Honduras, que dejó miles de asesinatos políticos y 187 desaparecidos. ¿Qué significó en los 90? La privatización de todos los sectores públicos, 16 de 24 empresas nacionales que eran rentables y que condenó a la precarización laboral, digamos, a nuestra fuerza de trabajo. En el 2000, bueno, ya golpes de Estado totalmente inéditos en América Latina y volvimos a los golpes de Estado militares. Y luego, ¿qué respaldaron después del 2010, en esa década? Respaldaron fraudes electorales y la conformación de un narcoestado. Miren, ahí tenemos la foto de Laura Fulton levantando el ganador, ¿verdad?, que no era el ganador de las elecciones del 2017 y luego 4 años después ellos mismos teniendo que venírselo a llevar. Así que no vayan a cometer el mismo error de venirle a levantar la mano a alguien que no ganó las elecciones porque 4 años después lo van a tener que venir a llevar. Ah, pero entonces sí le tiene que levantar la mano a Rixi Moncada. Si no, el que tiene que levantar el ganador son los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, que es
quien decide quién es el ganador bueno, pero en es nuestra que elección. Aquí no tiene tiene nada que que ver la existir- embajada norteamericana, tiene que ni la existir- queremos ver cerca del Consejo Nacional pero mire, Electoral. Gilberto, tiene que existir reconocimiento internacional también. Exactamente. Ah, bueno, ¿y entonces? A partir de lo que dictan los 3 consejeros del Consejo Nacional ok, Electoral. Y la ok, ya lo unanimidad entendí. es que va a ser lo complicado. Y mire la doble moral en este caso de los amigos de Libertad y Refundación. Hablan en realidad de Fulton, ¿verdad? Pero no habla de Hugo Lorenz. Y Hugo Lorenz con ustedes era en realidad, con el gobierno del Poder Ciudadano, era aquella uña y carne, si se puede llamar así. Entonces no señalemos en aquel momento, No lo ¿verdad? Lo que es en aquel sentido, lo que es un país amigo como es Estados Unidos de Norteamérica, porque evidentemente, si bien es cierto, han habido errores en el Ajá. devenir de la historia, pero no deja de ser cierto también que quizás en aquel momento era algo necesario, un error necesario. ¿Por qué? Porque se estaba saliendo de las manos lo que era la estabilidad en todos estos Dar un países golpe de Estado era un error necesario. no era es por eso mismo, eso queda en el hito de la historia. Pero si esa es una bandera para ustedes, seguir en esa situación que hace más de 15 años se dio un golpe de Estado atípico necesario. Atípico, ¿por qué? Porque Fuerzas Armadas no tomó el poder de las instituciones. Y necesario porque él sabe, y yo sé también, porque era asesor de la Fuerza Aérea Hondureña, que las urnas venían llenas. Y el Grillo lo sabe, y Libertad y Refundación lo sabe, siquiera y lo a sabe esa hora también, no ¿verdad? pudimos ni Toda la votar a las 6 de la autoridad, y que en este sentido, ¿verdad? Quieren tapar el sol con un solo dedo. No, en esa ocasión ni siquiera pudimos votar. La última injerencia de la que estoy hablando es 2017, hace 8 años, ¿verdad? Es muy pronta y la verdad es que fue responsabilidad de ellos. Ellos fueron los que instalaron la narcodictadura en el poder, contribuyeron con el golpe de Estado. Lo que pasa es que cuando hablamos de Estados Unidos, muchas veces sí es cierto que cometemos el error de hablar de una sola nación como que si fuera una unidad monolítica. Y aquí los sectores de ultraderecha, digamos, María Elvira Salazar, o los otros, el apellido Carlos Jiménez, ¿no? Que son los senadores de ultraderecha, esos no representan ni siquiera la totalidad del Partido Republicano y mucho menos la totalidad del Partido Demócrata, que es el bipartidismo de ese país y que tiene diversos componentes, algunos de ellos que apoyan, sí, la Ahora, democracia en nuestro país y otros que apoyan golpes de Estado. Si advierte a Estados Unidos, Gilberto, acción rápida ante un atentado electoral en Honduras. Pues yo pienso que todo se puede dirimir por la vía legal, pacífica, democrática, que esa es la tradición y la cultura del pueblo hondureño. No queremos que misiles caigan en instituciones, ¿verdad? Como lo hicieron permanentemente en Medio Oriente en los últimos 30 años, con el fin de apoderarse del petróleo, lo mismo que están tratando de hacer en Venezuela, y que de paso, que dice Salvador, que si él pierde, pues que esos buques se vengan para acá para también atacar al gobierno de Libre. Yo creo que como hondureños no podemos aplaudir de ninguna forma la intervención extranjera de ningún tipo, y mucho menos la militar, que nos causaría daños a todos como sociedad. Yo creo que en ese caso, pues, lo que dice Gilberto, hasta cierto grado tiene razón meridianamente. Sí. No voy a decir de que en este caso, ni tampoco Estados Unidos va a mandar todo ese armamento para acá, para Honduras. Salvador es un loquillo. Salvador es un loquillo. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Ojalá, primero Dios Padre Celestial, no seas presidente, Salvador, porque si no, nos vas a poner al borde de la locura. Sí. Y el próximo presidente, pues ya sabemos quién va a ser. ¿Y Papi quién a la va? orden. Ah, de veras. Papi a la orden tiene que ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este sentido, en las encuestas, y Grillo lo sabe, ¿verdad? Ellos están en cuarto lugar. Ellos Y están todos pelean con el cuarto lugar de este país. Es lo más increíble, que son competidores de punta, pero están pendientes, dicen ellos, del cuarto no, y lugar. el problema es que decían al principio, va, que el bipartidismo que se una, y decía el Hasta Mel les dijo. presidente Zelaya, va, que es un tipazo, va, y le decía, únanse, que no hay problema. Ya cuando se une el bipartidismo, ahora que ya no, que hay boicot, que hay torpedos, que hay que esto y que hay que lo otro. Mire, ya la historia está dada. Y como dije, el efecto boomerang viene, Gilberto. En aquel momento el fuera Jo, Ok. ¿verdad? Funcionó, y ahora va a funcionar el fuera familión. Vamos a ir a la primera pausa en Día Político por TSI. Ya regreso. Bien, continuamos aquí en Día Político por TSI. Mire lo que ha dicho también el señor ex asesor del presidente Trump, el señor Quiñones, Luis Quiñones, Sí. que ha denunciado entrada de dinero del narco de Venezuela a Honduras. Hombre, y hablan también, y hay muchos que hablan de esto, precisamente Gilberto Ríos. Mire, nosotros ganamos 3 procesos electorales consecutivos, 2013, 2017 y 2021. Lo hicimos con los esfuerzos populares más El Cartel de los extraordinarios. Bueno, el Cartel de los Soles totalmente inexistente, ¿verdad? Por todas las fuentes científicas. No existe, ¿verdad? Inexistente, o sea. El Cartel de los Soles. No existe, pero, Eso Gilberto pero tiene búsquelo, ganas. pero búsquelo como una identidad y solo lo va a encontrar. Incluso hay un libro publicado en América Latina ahora que circula mucho que se llama
la verdadera aparición del cartel de los Entonces soles. es un invento de Donald Trump y de Estados Unidos, Pero- la existencia de un cartel terrorista y Y el narcotraficante. Tren de Aragua dice tampoco de que no existe. Yo dije dice. cartel de los soles porque fue el que utilizaron, existió en su momento y que fue el que utilizaron después para vincular a la dirección política de la Revolución Bolivariana, ahora también de Colombia, ahora también de Honduras, y como todo un instrumento político. Pero el cartel de los soles, como estructura criminal. Hace muchos años fue controlada y es mucho más beligerante y grande el Tren de Aragua, por ejemplo, y otras estructuras criminales que se conocen en América Latina y que están registradas en los registros de la policía. Incluso en la Interpol Honduras, usted va a ver que no hay registro del cartel de los soles, famoso. No, lo que pasa es que él quiere defender, además es un hombre que ha estado abrazado con 50 millones de dólares. ¿Qué se siente abrazar 50 millones de dólares? Decime vos que has abrazado a Romeo, 35. Pero no es lo mismo, 35 que 50 millones de dólares. Ahí salís Pero de fíjese pobre. que yo le voy Ahí a- saldrías de pobre. No quiero salir de pobre porque me conservo en mi dignidad. Búsqueme la pero fotografía ahí, por lo que yo favor, sí les digo para que puedan es verla. que, Y ya no me dejo hablar. ¿Y cómo mire, así son. Solo contarte Dale. una cosita de esa, porque a mí me tocó conocer a Padrino López y también a Diosdado Cabello en alguna oportunidad en las que estuve en Venezuela, y lo que más me sorprendió es la humildad de esos dirigentes. Casi todos vienen de familias de trabajadores, digamos, de familias obreras, y la forma del trato no es nada de lo que uno creería por sus rangos, ¿verdad? Por un lado, pero también por el político tradicional que uno está acostumbrado en nuestro país, ¿no? Sí. Son gente muy aterrizada, gente muy de a pie, y que este tipo de acusaciones, si ustedes lo conocieran, se darían cuenta que están completamente fuera de lugar. Mira, y es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que en este caso ellos se tapan como la que hace el gato, como dice en este caso Chago, ¿verdad? Que en este sentido, y está bien, la amistad manifiesta que tiene con los 50 millones. Yo le pregunté qué se sentía abrazar 50 millones, ¿verdad? Y que en Son este seres caso... humanos muy dignos y muy luchadores. No, la verdad. por eso. Les tenemos mucho respeto, Entonces, mucho cariño, y nos Ya apoyaron no me mucho dejó hablar, ¿ve? cuando, Y se fijan, cuando estábamos en el así exilio. son. Y es tocar el dedo en la llaga, ¿verdad? Ahora, Y bueno. que en No, este no, sentido, yo creo que independientemente hay dinero del narcotráfico y este es el momento. Habría que probarlo, Si ¿no? miramos, ¿y quién maneja las aduanas? ¿Quién maneja las entradas? Ellos. ¿Y quiénes manejan las maletas consulares y las maletas diplomáticas? Ellos. Entonces el billete está aquí. Entonces, independientemente, si a usted le dan, agarre. Que ese dinero, ¿verdad?, no va a ser regresado. Entonces, para usted, Libre ha recibido financiamiento de narcotráfico. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Sí, las mismas fuentes. Las Estados Unidos, fuentes, va. la fuente, no, O sea, de las que todo el están mundo. interesadas- no, bueno, todo De el mundo todo no el sé, mundo. porque- Menos China, Cuba y Venezuela y los amigos de ustedes, ¿verdad? Pero Pues el solo Estados Unidos, la 90%, verdad. el 90% de los países saben, ¿verdad?, que han sido financiados y van a seguir siendo financiados hasta que en este caso, ¿verdad?, tengan la intervención mágica y justiciera que va a poner Estados Unidos en Venezuela. Bueno, Se sabría, se miraría en campaña, los despliegues. O sea, lo que hemos hecho ahora es básicamente lo mismo que hicimos en las últimas 3, 4 campañas, siempre con esfuerzos de la militancia, siempre con esfuerzos del partido, todo completamente auditable, nada de fondos del Estado. Así que, bueno, está a disposición una investigación, una auditoría. Nosotros no tenemos ese Con el problema fiscal moral. que tienen, va. Bueno, y ahora es que, ahora es que también tenemos fiscal. No, es que tienen fiscal. Bueno, yo ni siquiera conozco a Joel, la verdad que sí aplaudo. Pero su- Rixi sí lo conoce, son familia. Que, bueno, dice la oposición que es un familia. Yo la verdad que no encuentro ningún vínculo ni personal ni familiar con él. Y éticamente yo sí puedo decir, al menos de mi trabajo cerca del Ejecutivo, que nunca ha habido manipulación, cercanía o coordinación de algún tipo con el Ministerio Público. Después del 27 de enero se van a determinar las cosas, las atrocidades que ha hecho Libertario Fundación. Estos salieron peor que los dos anteriores, ¿verdad? Yo creo que a estos bárbaros les dieron calcio desde chiquito y les crecieron las uñas. Solo bastaron 4 años para poder determinar que lo que Sí, no hay sentían ningún acto ellos de corrupción que en signifique este momento, ni porque siquiera el nadie los ha 1% del investigado. saqueo del Nadie los ha Partido Nacional. investigado, nadie los ha investigado. ¿Y quién los va a investigar? Entonces Gilberto. está suponiendo. No, eso es sino que la gente mire el clamor popular. Sí, Vamos pero a eso los no es una mercados, investigación. vamos a los mercados y la gente sabe, Gilberto. Vamos a los barrios de las colonias y la gente sabe. Lo que pasa es que ustedes se abocan a los lugares y se focalizan en los Bueno, lugares yo donde vivo ahí tienen más cerca, yo vivo ahí popularidad. con el pueblo, yo vivo ahí en la Kennedy, yo no vivo en los mercados, ni ando en Prado, ni ando con guardaespaldas y voy al mercado. Hay otros que sí, ¿verdad? Hay algunos que sí que necesitan Digamos, tenerlo, Pedro Joaquín, imagínate que antes andaba en bus. Yo a veces no yo lo volví a ver, fíjate, y mucho Sí, menos. sí, ¿cómo lo vas a ver? Y es que andas ahí en la camioneta con y él, pues. mucho menos con guardaespaldas o que no. Pues Si no, aquí, yo- aquí hay funcionarios de tercera o cuarta categoría que anda y ahí también tienen en las su prados allá posición, afuera. o sea, yo quisiera Es cierto. verlos, pues, yo quisiera verlos. ¿Y porque en cómo los realidad- vas a ver si pasas en la oficina?
Pues yo paso ¿Cómo en lo todo, vas a ver? paso dando entrevistas, paso en la calle, No, me muevo hombre, de a pie. lo que pasa y la es que se verdad volvieron no- chaquiros. Se volvió todo, ciegos, sordos y mudos. toda una, como una campaña, ¿no? Donde nosotros cometemos abusos, donde nosotros nos parecemos a la narcodictadura, donde nosotros somos saqueadores, donde... Es que el problema de escándalo de ustedes, Checaso, por Gilberto. ejemplo, que han hecho crecer tanto, es un escándalo de 1,5 millones de lempiras. Que ¿Solo por eso? supuesto, ese es el Checaso. No, hombre. Bueno, ¿y En cuánto más es? en las sumas refundacionales sí es 1.500.000. ¿Cuánto es? Es cualquier cantidad, si se, entonces si se no- puede si no tenemos- asimilar, se puede si no asimilar, podemos- vamos a ver qué, a lo bueno, del te Seguro dice por Social. 1,5 millones que se está investigando El checazo y va no más se ha allá en el investigado, Seguro Social. pero imagínate Una que- cantidad y el se- magnánima de No, dinero que pudo haber Ok, me tengo que ir a la pausa. Absolutamente, Me sí. tengo que ir a la pausa. Anda como por más de 20 millones de lempiras ese escándalo. Bueno, Alberto no, pues, Ríos. ¿sabes por cuánto anda? 77 millones de lempiras no. también que en el Congreso Nacional, No. en pago de viáticos y en pago de Pero otras eso cosas no- sin pero trabajar eso no- 2 meses. Sí, pero no es un acto de corrupción, bueno, es no es un corrupción, presupuesto del bueno. Estado, eso es un presupuesto. Es que no se puede confundir Ok. eso con un acto de corrupción. Lo que sí se debe investigar son los 2.200 millones de lempiras que Ana Hernández saqueó de CEDIS, por ejemplo, de Cedesol, y que es menos del 2% de lo que se investiga en el Checaso, y eso no Ok. se ha tocado de ninguna forma en los organismos de investigación del país. Segunda pausa, el tema del transporte y el traslado del material electoral. ¿Qué opinan mis invitados? Ya regresamos. Insiste en que las Fuerzas Armadas de Honduras trasladen el material electoral. Hay buena armonía ahora con las Fuerzas Armadas, ¿verdad, Gilberto? Como chero. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Somos cheros. y- Pero te voy a contar una cosa a propósito. Ajá. ¿Sabes qué me quitó a mí la visión de las Fuerzas Armadas? Ajá. Una vez una reunión que tuvimos con el comandante Chávez. Porque Chávez nos dijo que siempre había habido un estigma de la izquierda hacia los militares, lógicamente, ¿verdad? Porque los militares eran los que perseguían a los grupos irregulares, ¿no? Pero como él era militar, siempre sintió como el rechazo y dijo, mira, y en América Latina, y empezó a enumerarlos, que Velasco Alvarado, que Domingo Perón, que Martín Torrijos, que Arévalo en Guatemala, que Arbenz, y en cantidad, y en realidad sí eran 30, 40 militares patriotas que gobernaron bien sus países, que tuvieron planes de desarrollo. Así que el estigma sobre los militares a mí me cambió mucho después de conocer a Chávez. Sí, Sí, muy ya interesante. después con aquellos gritos alegóricos, estudiar, aprender, ¿para qué? Para Chepo, Chepo no, esa versión de Gorilas nunca vamos a hacer. No, la versión de los Gorilas no. Yo se lo dije aquí a Román, se lo dije en lo este que estudio. pasa es que esto- ¿Cómo, ni Fernando? Gorila, ni Es que Chepo, no me deja hablar, es que Gilberto. Es que ¿Cómo? es que no? Y lo terminó la frase, Pues, ¿verdad? Estudiar, sí, aprender para. Era una Para Chapa nunca ser, Para ¿va? Chepo nunca ser, porque Pero- eran los que reprimían a los Entonces, estudiantes. y pues, ahora no, ahora son los mejores No, del pero mundo. mi lucha Usted nunca- le pregunta a ellos, padrino es magnánimo, padrino es lo mejor, ¿verdad? miren, estudien la vida, usted le miren, va a es que preguntar están- del jefe están- del Estado Mayor Conjunto, del jefe de las Fuerzas Armadas Roosevelt. de Nicaragua, es lo mejor. Ahorita no sé, Roosevelt no lo es miel sobre hojuelas con ellos, ¿verdad? Entonces, el que está en el gobierno y el que está a la comparsa y al baile con ellos, ahí sí, pero antes no. A Sí, porque Romeo están- no, y a como los Romeo- demás no. y vos- No, Romeo es un héroe, hermano. Romeo es un Es un héroe robacarro, nacional. está vinculado a narcovideos. Robar carro, no fue, y lo de narcovideos, y lo de robar carro, tampoco. y de lo robar carro es Tampoco. mentira. Ay, pobrecito Es Romeo. mentira, o sea, es el hermano de Romeo Vázquez Velázquez que Es la andaba en familia de la que es Apicarte. delincuente, no él. Él no. Es que ni las manos se parecen ni los dedos de las manos en tu familia. Pueden haber también Podría personas que, ser, bueno, son- entonces. pero no es el caso, pues. El caso es que no es el Romeo caso que Romeo está andaba imputado robando por vehículos. ladrón, está imputado y tiene carta de libertad. Está señalado por ¿Y el qué? narcovideo. Sí, tiene y carta dio de el libertad golpe de por Estado, que ese también es un supuesto delito. robo, porque no tenía nada que ver. Él era Es un hermano santo, de pues. Romeo, es un santo. Es un héroe, hombre. Es un héroe Y nacional. ellos lo saben, es un héroe. 15 años después se dio cuenta, ¿verdad?, el pueblo hondureño que aquello que se paró en aquella justa democrática fue necesario, pero Aplaudiendo un golpe de 13, Estado 15 años militar. después, miren, se Y quieren los quedar. asesinatos Y se políticos. quieren quedar. Y la- Por eso y es la que hacen barbarie que cualquier hicieron con cosa el para Estado de quedarse en Honduras. el poder. ¿Por qué? Porque saben que la voz popular esta vez Ahí se no va a los va a empezar el acompañar. 30 de noviembre y esperamos que sea respetado. Sí, pero no a las 12, como dicen ustedes, que a las 12 ya van a declararse. No, a las el 12 ya vamos a saber. Y entre nosotros ya lo vamos a saber por la masividad demostrada y con disciplina que nuestra militancia va a tener desde la primera hora de la mañana y luego del mediodía. 400,000 votos, mucho. Mucho. A sacar Mucho. a los cuzucos, a los que no han salido de la casa, Poniéndole a terminar todo- de votar. poniéndole para que toda la nosotros sea administración pública, un triunfo 400,000 contundente mucho. como el que tuvimos 2013, Ahora- como tuvimos 2017 y 2021. El tema del transporte de material electoral, ¿cómo lo ve usted? Mire, ya la Constitución de la República ya manda, ¿verdad?, que en este caso la Fuerza Armada tiene tres situaciones. La custodia, el transporte y la vigilancia. ¿Transporte qué?
bajo el visto bueno y la égida ¿de quién? Del Consejo Nacional Electoral. Son subordinados al Consejo Nacional Electoral. Aunque Roosevelt Hernández, su comandante, no quiera, tiene que ser subordinado a la presidenta pro tempore. Entonces, hay cuestiones que los civiles lo tienen que arreglar, no los chiris, no los chafas, no los uniformados. Tienen que ser los civiles. ¿Por qué? Porque estos le quieren dar la potestad a la chafarotada porque tienen ese contubernio y es el miedo. ¿Y cuál es el miedo en realidad, Gilberto? Lo que hicieron ustedes en marzo. Eso es, no se le borra en realidad, no se le borra en realidad en la imaginativa al hondureño, y ahorita quería volver a controlar el transporte. Dejaron de cumplir la misión y eso es plausible. Yo creo que el Grillo le quiere dar una carta de encomio entonces a lo que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y no digo en realidad las Fuerzas Armadas, ¿sabe por qué? Porque el 99.99% no conmuta con lo que está haciendo Roosevelt Hernández en este momento. Hay 160 coroneles que no están de acuerdo con lo que está haciendo Roosevelt Hernández. Permítame, el 272 que usted leyó establece la custodia, el transporte. Custodia, transporte y vigilancia. Y vigilancia, sí. Póngame el 319, por favor, de la ley electoral. Póngame el segundo párrafo. Sí. Estos son los vehículos automotores de la dependencia del Estado que pueden ser utilizados. Póngame el segundo párrafo. Baje, más. El segundo párrafo. Para que, bueno, yo creo que no nos perdimos. Yo quiero el segundo párrafo del artículo 319. Ahí establece los vehículos que pueden ser utilizados en emergencia, Gilberto. Sí. Pero dice que se exceptúan vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sí, bueno, yo pienso que hay un lío ahorita porque se rescindió el contrato, ¿verdad? Se suspendió el contrato que se tenía con la empresa de transporte. Yo hablé con varios expertos de la oposición, ni siquiera nuestra, y nos dijeron que esto de un contrato de transporte o de empresas con capacidades de esa, había más de 40 a nivel nacional, que bastaba licitar y que en tiempo se va a tener. Yo confío en que se va a tener a tiempo. Sí. Yo confío también en la colaboración de las Fuerzas Armadas en este proceso. En lo que no confío en esa oferta del COEP que dice que él la puede pagar, porque ahí sí vamos a llenar la urna. Son los que no van a pagan, prestar el dinero. No, son los que no pagar porque sí, la no, ley la ley de montón, la ley de contratación, la ley de contratación del Estado, Grillo. Nosotros somos los que financiamos, es la única gremial financiada por el Estado, porque nosotros tenemos miedo, Grillo. ¿De que de gobierno los ¿Cuál es el miedo? El miedo es que continuemos. Ya no le falta que el Grillo le eche la culpa al frío que estamos teniendo al bipartidismo, a las 10 familias y a la oligarquía. Ya te vas aprendiendo, va bien, 25 grupos económicos. Sí, golpe de Estado, 12 años o 7 meses. Mira, bien, Grillo, yo creo que en este caso, ¿verdad? Debemos de ser sensatos. Ese es el comportamiento que tienen porque no quieren en este caso elecciones, porque sabe que va a ser los más interesados petateada que el pueblo hondureño les va a dar. 8 de cada 10 hondureños saben que no están con ellos. Y eso sabe quién lo dijo en un foro. Lo dijo también Bartolo, y Bartolo dijo, y apostó más Bartolo, que 8 de cada 10 tienen razón, el abogado dice, porque nosotros nos tiramos más a la ausencia en las urnas. Ok, nos vamos del programa hoy. Gracias por haber participado. ¿Tu voto cuenta, Gilberto? Claro que sí, hay que participar masivamente, hay que defender la participación del pueblo en las urnas y además hay que aceptar los resultados electorales de manera paladina. ¿Tu voto cuenta? Tu voto cuenta también. Yo creo que en este caso el pueblo hondureño tiene el deber y la obligación de ir este 30 de noviembre a lo que son las elecciones generales, temprano, porque si no a las 12 estos se van a querer declarar ganadores. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos Hasta luego. una feliz noche. Igualmente.